Una de las cosas comunes que veo en los tres primeros jueces de la historia de los que liberaron al pueblo de Israel durante su extensión en, en la tierra prometida es la valentía de Otoniel, la valentía de Ahot para él ofrecerse a quedarse a solas, nada menos con el rey Cusán Risataín y poder enfrentarle a él para llevar este mensaje de parte de Dios, que era su propia muerte. Sin duda, el legado de Josué habría sido transmitido, aunque sea en algunos pocos. El Señor les dijo, estaría con ustedes, nadie te podrá hacer frente, solo esfuérzate y sé valiente. Y creo que esta victoria es para valientes. Y hoy te quiero dejar la historia del tercer juez, más o menos ampliando esta idea y proponiéndote esta idea de valentía. Porque cuando uno ve la desgracia alrededor, la maldad multiplicada, cuando ve que el caos abunda, la corrupción, la maldad, la violencia, uno podría resignarse y decir, esto no lo cambia nadie. ¿Ha escuchado esa frase? Esto no lo cambia nadie. De pronto uno se queda con ese pesimismo y efectivamente parece que gobierno va, gobierno viene, y no hay manera de que haya un cambio real entre las cosas que nos rodean. La inseguridad ciudadana es como un estilo de vida allá. No, las políticas que se han implementado para ellas han sido tan numerosas como fallidas. El pesimismo frente a la injusticia y el dolor o la corrupción hace que de pronto el pensamiento que rodea esto no lo cambia nadie, podría robar nuestra esperanza. En este día, donde somos llamados en esta serie a vivir la esperanza, la promesa que nos da el Señor, un mandamiento para esforzarse en cumplir, está la prueba de cada día, donde las tentaciones, seducciones de las costumbres, su pesimismo, su frase, esto no lo cambia nadie, podría debilitar la valentía a la cual somos llamados. Hoy te propongo mirar en este simple versículo, el último de Jueces 3, en un solo versículo, el resumen del tercer juez que a mi entender parece tan valiente como los otros dos. Para atreverse, para ponerse en las manos de Dios, para ver entonces al ejército de los sirios, para ver entonces a los demás que se han unido de pronto con sus enemigos. Y entonces ahora son los filisteos, otros enemigos. El Señor había permitido que se queden alrededor los filisteos, junto con otros, que de cuando en vez causaban daño, causaban dolor y ejercían una presión tan fuerte, pero tan fuerte, que sentían ellos debilitados. Uno podría entender por la historia que da Samuel, en el contexto histórico de lo que pasaba, que los filisteos tenían armas de guerra, eran de hierro, de espadas, y de pronto el pueblo de Israel no, y tenían que en algún pasaje de la historia ir a afilar sus propias espadas de ellos, y no tenían, y estaban carentes de armas. La escena que nos da dentro de este tercer juez, al estudiar y entender a este pueblo enemigo de los filisteos, nos hace pensar en lo que vivimos un poquito hoy con el abuso. Hay muchos que están abusando de los comerciantes pidiendo cupos. En este tiempo no se llamaba cupos, se llamaban tributos. Ejerciendo violencia, pedían el fruto de su trabajo, le pedían gran parte del fruto de la tierra que cosechaban, simplemente porque podían abusar. Y entonces la frase pesimista, esto no lo cambia nadie, había sido resignación de pronto en algunos de esos momentos en que se vivió. Dice claramente el verso 31, después de él fue Samgar. Después de él, después de Ahot, el que nos dice el versículo anterior que había
subyugado a los moabitas y hizo reposar la tierra durante 80 años. Ya no eran los moabitas asociados con los amalecitas, ya no eran los sirios. Ahora el enemigo del momento, fortalecido y violento, eran los filisteos. Siempre los filisteos. Enemigo acérrimo. Tenemos enemigos en esta tierra que buscan vernos destruidos, comentábamos ayer. Pero esa triste cuadro de vernos destruidos solo ocurre cuando uno debilita su fe, no se atreve, no es valiente, desmaya. ¿Cuántos avanzan en el camino? La vida cristiana es avanzar, es perseverancia, no es de momentos. Como diría de pronto la descripción triste que hace Marcos Vidal en su canción Cristianos, que te dejo aquí abajo al final, para que la escuches y reflexionas. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas, solamente te emocionas y no paras de cambiar? Y es decir, que son ratos de emociones, momentos en que nos ponemos a buscar a Dios seriamente, momentos que nos involucramos en la cosa y otros momentos donde debilitada nuestra fe como que va quedando rezagada, va quedando en segundo lugar, va quedando con otro, a un lado por mezquinos intereses temporales que debilitan nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro esfuerzo por obedecer, y enfrentamos con debilidad la batalla diaria del desafío de la obediencia, para lo cual el Señor nos ha equipado para poder vencer. Los victoriosos son los valientes, recuerden, no aquellos que se resignan con la frase, esto no lo cambia nadie. Y entonces son arrastrados por la corriente, debilitados en su fe y fáciles de derrotar. Vienen estos enemigos, los filisteos, son más fuertes, se atreven con ellos, los abusan, seguramente pedirían tributo. Y en la descripción del 31 nos dice el resumen. Después de él, de Ahod, que venció a los moabitas, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel con una aguijada de bueyes. Un palo largo, una vara larga que tenía en la punta, ¿no? Un pedazo de hierro afilado que servía para arrear a los bueyes, y en el otro lado otra punta que servía para arar la tierra, lo cual hace pensar a muchos que Samgar, sin decirnos, era agricultor, ¿no? Y tenía las tierras y tenía los bueyes, pero por lo que dice el versículo, era valiente. Oiga, yo me pongo a pensar y trato de entender en mi cabeza, y no entra en mi cabeza cómo un hombre con un palito podría vencer a 600 filisteos. Y es que no fue el hombre con la aguijada, fue la mano de Dios poderosa que estaba con él en cada batalla que seguramente enfrentó. No estoy seguro a aventurarme de que esto fue una sola batalla. Esto seguramente fue una serie de episodios donde cada vez que venían los filisteos, porque no querían de repente o se resistían a pagar tributo o a cobrar el tributo a los resignados, allí hubo sangre que se levantó una y otra vez, venciendo a cada uno de estos grupos, llegando a 600. No fue entonces una sola victoria la que creo yo y te planteo mirar, fue una serie de victorias, pero esas victorias están firmadas, prometidas y cumplidas por el mismo que le dijo a Josué, nadie te podrá hacer fuente, solo esfuérzate y sé valiente. ¿Cuánto de eso nos falta? ¿Cuánto de esfuerzo debilitado se ha echado por la borda en resignaciones tontas de decir esto no lo cambia nadie, o postergando, cual procrastinando, mañana que salga de esto, mi situación ahora está difícil, tal vez después, y uno se acostumbró a no buscar al Señor, a no clamar, a no congregar, a no estudiar y decir, sí, pero mi fe no la he perdido. Y es como decir, está bien, estoy débil, pero no he perdido la fe. Estamos jugando con nuestras vidas porque débiles de fe no podemos andar por este mundo lleno de presiones y enemigos que quieren vernos derrotados. El solo hecho de ya no participar
de una búsqueda del Señor, de un estudio bíblico. El hecho de no estar juntos nos hace reflexionar, nos debe hacer reflexionar hasta la urgencia de no dejarnos llevar. Dice la palabra de Dios, aún no dejen sabiendo que el día se acerca, no dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Es decir, cuando uno mira alrededor y puede mirar tanta gente que fue en el cristianismo en el pasado y que no ve, yo decía esto en las iglesias que he pastoreado, la Biblia te dice, mírate a ti. Claro, trata de ayudar, pero mírate a ti, no caigas en el mismo error. ¿Por qué caemos ahí? Porque la fe se debilita. No dejes que tu fe se debilite. La gran lección que tengo para ti es que hoy, entiende, esta batalla las ganan los valientes, los que se atreven a ver la gloria de Dios. Aquella frase que dijo el Señor Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es para valiente, para el que cree, no para el que se resigna, no para el que espera desmayado en la esquina para ver qué pasa de lejos, si es que el Señor saca a su pueblo adelante. No, esto es para valientes. Samgar fue el que se atrevió. Ahod fue el que se atrevió, qué valiente, para entrar a la cámara del rey con semejante propuesta. Tengo un mensaje de Dios. Samgar aparece aquí. Y cierro con esta idea. La victoria del Señor, el poderosa mano del Señor fue la que vence a esos filisteos. Pero lo que queda registrado acá fue el valiente. Fíjate qué honra, qué honor tienen los valientes. Los que se atreven pasan a la historia y trascienden a la historia como grandes ejemplos. Se les recordará con honor y con honra porque fueron valientes, porque se atrevieron, porque estos valientes sabían que no estaban solos, sabían que la poderosa mano de Dios los acompañaría. Avancemos, no desmayemos, no seamos de ratos, busco al Señor, de ratos me consagro, de ratos me animo y otros ratos me desanimo y otro rato dejo de buscarle. Mis hermanos, qué importante es seguir por esta senda de tanta presión, tentación, seducción, confusión que trae duda, que trae dolor, que trae desánimo, a afirmar nuestra fe en aquel que nos da una esperanza gloriosa, meditar en la palabra de Dios para fortalecer nuestra vida, para hacerle frente al dolor, a la crisis, al desánimo, para que en medio de todo pueda ser abiertos mis ojos espirituales y entender que Dios es el que va delante de mí en medio de mi dolor, de mi sufrimiento y de mi aparente apagando derrota. Los filisteos, las cosas, esto no cambiará. Yo sé que mi Redentor vive. Yo voy hacia adelante, me esfuerzo por obedecer porque quiero estar en la primera línea de los valientes, viendo la mano del Señor obrar en mi vida, sacando a los míos adelante y trascendiendo en la historia como un valiente, como el que se atrevió, como este Samgar que se atrevió y llegó a vencer hasta 600 filisteos con una vara larga, con una guijada de bueyes, porque el poder de Dios está con nosotros. Él multiplica nuestras fuerzas. Él las renueva, Él las multiplica, nos da la sabiduría para vencer. Avancemos en medio del escepticismo de los nuestros, en medio de la falta de fe que nos rodea, en medio de la desesperación. Seamos los que creen, los valientes, los que meditan, los que alaban al Señor y los que caminan sonrientes a un futuro glorioso como el que nos llama nuestro Salvador. Que el Señor le bendiga en este día.